Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Gabriela Brenta, que está en línea, quien es jefa del sector de tiroideos de la Unidad Asistencial por Más Salud, doctor César Milstein, el ex hospital francés, precisamente en Buenos Aires. Doctora, ¿cómo le va? Mariano le saluda, buen día. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por su atención, principalmente para hablar un poquito de este tema que tiene que ver con los nódulos tiroideos. Y bueno, para hablar un poquito de las causas, de qué son precisamente y poder hacerle algún otro tipo de consultas. ¿Puede ser, doctora? Claro, cómo no. Mire, en general los nódulos tiroideos son una patología frecuente. Quiere decir que alrededor del 7% de la gente tiene nódulos que se palpan, que uno puede fácilmente identificarlos con los dedos en el consultorio, que incluso el mismo paciente puede llegar a verlos. Lógicamente que cuando se hacen estudios de ultrasonografía, o sea, con ecografía, que hoy día está bastante de moda hacerse chequeos, etcétera, por distintas causas, y a veces incluyen ecografías. Y a veces se encuentran con que hay nódulos tiroideos, pero son muy pequeños o no tienen mucha importancia desde el punto de vista clínico. Y eso ocurre hasta en el 40%, o sea, del 7% nos vamos al 40%, con lo cual se genera una situación de mucho miedo, porque el paciente que se hace un chequeo de repente tiene un nódulo y le cambió la vida porque ya no sabe qué le pasa, viene asustado al consultorio y bueno, hay que resolver. ¿Con esto qué quiero decir? Que la ecografía es útil, pero hay que saber utilizarla, es una herramienta que hay que saber utilizarla. No se le puede a todo el mundo pedir una ecografía porque vamos a encontrarnos, si no, con ese 40% de nódulos. Bien. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que hay que jerarquizar qué nódulos son los que hay que estudiar y qué nódulos uno los puede realmente dejar tranquilos. Y para esto es un poco la finalidad de nuestro estudio. Claro. ¿Y de qué manera se determina eso? Digo, el profesional, ¿de qué manera puede determinar qué nódulos hay que estudiar y qué nódulos hay que dejar tranquilos, como decía usted, doctora? Muy bien. O sea, una vez que ya uno encontró el nódulo porque o lo palpó o porque algún colega pidió una ecografía porque sí, que quizás no es lo conveniente, pero bueno, ya la hizo. Y tenemos el nódulo en el consultorio, el paciente y el nódulo. Ahí es donde la ecografía sirve a modo de rastrillaje para saber cuál es el nódulo que va a haber que hacer algo y cuál es el nódulo que no va a haber que hacer algo. Entonces hay características ecográficas, que se llaman características ecográficas sospechosas, que pueden dar una idea. No significa que el que tenga esa característica sí o sí tiene algún problema de tiroides que corresponde a un cáncer de tiroides. Pero, en definitiva, lo que estamos buscando es ese cáncer de tiroides que quizás hay que descubrir antes de que progrese. Entonces, esas características ecográficas tienen cierto valor diagnóstico. ¿Ayudan para qué? Para seleccionar a quién vamos a estudiar. Lo importante es con qué se va a estudiar el nódulo finalmente. El nódulo se va a estudiar con una punción, con aguja fina, que va a realizar una biopsia que va a ser analizada por un citólogo, y en esa material van a haber células que van a ser analizadas, y ese citológico, que se llama resultado citológico, es el que sí tiene un peso importante a nivel de diagnóstico para saber quién va a ser operado, quién va a ser intervenido quirúrgicamente y quién puede realmente seguir con su nódulo perfectamente bien en la tiroides. Perfecto. Bueno, estamos hablando de que los nódulos en las tiroides pueden ser sólidos o mixtos. Exacto. Una de las características ecográficas de los nódulos es su estructura, entre otras, ¿no? Bien. Hay otras características, pero bueno, en cuanto al tema de la ecoestructura, pueden ser sólidos, pueden ser totalmente quísticos, o sea, que no haya ninguna estructura sólida, o pueden ser mixtos. Ahora, para los nódulos mixtos, nosotros en el caso de nuestro hospital tomamos esa determinación de
definir un nódulo mixto a partir de que tenga más del 25% de su estructura en forma líquida, o sea que hay un 75% que es sólido y un 25% o más que sea quístico y líquido. Bien. Entonces, esa definición la utilizamos para estudiar la diferencia entre los nódulos sólidos y los nódulos mixtos en cuanto a el resultado que después íbamos a obtener por medio de la biopsia y el análisis citológico. Bien. Doctora, otro tema que tiene que ver con esto, síntomas en el tema tiroides, que también, por supuesto, es importante tenerlo en cuenta. ¿Nos puede hablar de esto? ¿Me repite el sigma? No, el tema de los síntomas. ¿Qué síntomas? De los síntomas. Exactamente, perdón. sí. No estamos lejos, pero escuché mal. Bueno, los síntomas son muy importantes porque clásicamente, desde mucho antes de que existiera la ecografía, ya se sabía que habían ciertos síntomas que podían ayudar al médico a decidir qué hacer con un nódulo. Pero son síntomas que no se presentan con frecuencia. Quiero decir con esto que no hay que alarmarse porque, por ejemplo, uno note que en el cuello hay un nódulo. Ahora, si el paciente, y esto es muy raro pero puede ocurrir, va notando que a lo largo de los meses un nódulo que existía en la tiroides empieza a aumentar de tamaño, a lo largo de los meses me refiero porque también existe el nódulo que de un día para el otro aumenta el tamaño, que podría ser un quiste que sangra, y eso no es para nada preocupante, a pesar de que el paciente se sienta alarmado. Puede haber un quiste que de repente se llenó de sangre. Eso no es preocupante. Lo que es preocupante es cuando hay un nódulo o una estructura en el cuello que empieza a crecer a lo largo de los meses. Y créase o no, hay mucha gente que por miedo y negación ve esa situación y no consulta. Así que está bueno la pregunta porque realmente hay que, en ese caso, consultar. Lógicamente, si hay dolor en el cuello, si hay, digamos, una dificultad para tragar, o sea, si hay un bocio, que significa agrandamiento de la glándula, ya sea nodular o difuso, ese paciente con bocio que está acostumbrado a tenerlo, de repente empieza a tener dificultad para tragar, dificultad para hablar, tiene algún tipo de disfonía o alteraciones en la voz, o dolor, en ese caso probablemente haya que consultar más rápido porque ahí puede haber habido algún tipo de transformación maligna. Bien, perfecto. Hemos hablado de la ecografía, hemos hablado de la punción en este caso y tema tratamiento. Por supuesto que el médico, por supuesto, en algún momento además puede recomendar la cirugía para extraer parte o toda la glándula de tiroides. Esto también es posible, ¿no? Lógicamente, si la idea de la punción es justamente que nadie se opere. Bien. O que se opere la menor cantidad de pacientes posible. Usted piense que hace más de 15 años que la punción quizás no era tan vigente, los pacientes no iban a través de la punción a la cirugía, iban directamente porque había un nódulo, se hacía un centellograma, el centellograma mostraba que el nódulo era frío y se pensaba que por tener un nódulo frío tenía que operarse. La mayor parte de los nódulos fríos son benignos, entonces ¿qué pasaba? Se operaba casi un 80% de pacientes que no necesitaban cirugía y había quizás un 20% que sí terminaban teniendo algo. Hoy día con la punción, ese 80% que iba al quirófano ya no va, porque probablemente es el 80% que en una punción el nódulo va a dar benigno. Después hay un margen de dudas que se sigue mandando a operar porque realmente uno no con la punción no puede, que son los nódulos que se llaman indeterminados. Bueno, la nominación puede variar de acuerdo a la clasificación que uno use. Y después hay un 5% de los pacientes que sí se van a mandar a punzar que van a tener confirmación citológica de un cáncer de tiroides, en general un cáncer diferenciado, que realmente tiene muy buenas expectativas, y ese 5% es el que uno está buscando con la punción, para mandar a operar. Bien.
Bien, perfecto, entonces. El tema de cuándo contactar a un profesional médico medianamente queda dicho, ¿no? Cuando se observa algún tipo de protuberancia o masa en el cuello o se experimenta cualquier síntoma de los que hablábamos anteriormente, doctora. Sí, ese es un ejemplo un poco extremo porque no es muy habitual. Yo, incluso en el servicio de endocrinología para la Semana de la Tiroides esta pasada, hemos hecho una campaña de autoexamen tiroides, que la hemos denominado palpate, porque es palpate. Bien. La idea es fomentar, sobre todo en la gente que atendemos nosotros en la unidad asistencial por más salud César Milton, que son pacientes añosos, que tienen muchos años de haber acumulado nódulos en la tiroides, y quizás en esta población es más fácil que ellos mismos se toquen el cuello. Entonces distribuimos ahí unas instrucciones para que se palpen el cuello, por lo menos una vez por año, que acostumbren a tocarse el cuello y a notar a ver si hay algún nódulo de un tamaño considerable, para autorreferirse al médico y comentarles lo que ellos han sentido. Fuera de esa situación, que ya le digo, es como una buena costumbre, aunque realmente es muy improbable que un nódulo pequeño sea palpado de esa forma, eso hay que aclararlo. Están los médicos clínicos que van a palpar la tiroides y van a encontrar ese 7% de nódulos sin que el paciente haya sentido absolutamente nada. Y fuera de esa situación está el paciente que va por algún síntoma, para descartar un problema tiroideo que tiene que ver quizás con un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, y a ese paciente el médico quizás le pida una ecografía que ya estaría más justificada que en el caso de un screening o un chequeo, donde en realidad el paciente puede hacerse un chequeo y además le incorporar una ecografía. A eso es lo que yo voy, que no convendría hacer ecografías a la gente en general, porque sí vamos a encontrar nódulos y son nódulos irrelevantes. Ahora, si el paciente consultó, lo derivaron al endocrinólogo o al clínico por un problema relacionado con la tiroides, si se palpa algún tipo de irregularidad en la glándula, le van a pedir una ecografía. Perfecto. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo, por habernos atendido y haber charlado de este tema en profundidad tan gentilmente. ¿Puedo aclarar algo más? Sí, por favor. Porque no hablamos mucho del estudio, simplemente quería hacerle un comentario del resultado del trabajo nuestro del hospital. Bien, ¿cómo no? Es muy breve. Es simplemente mostrar que dentro de la gran volumen bibliográfico que hay hoy día con respecto a los nódulos, el aporte que hemos hecho en el hospital es con respecto a la diferenciación entre nódulo mixto y nódulo sólido, y mostrar que en el caso de los nódulos mixtos, en el paciente mayor, mayor de 60 años, que es la población que atendemos nosotros en el PAMI, hemos observado que ciertas características ecográficas que son de mucha ayuda en el caso de los nódulos sólidos, en el caso de los mixtos, no estaban presentes. Entonces, nuestro estudio un poco apunta a tener cierta precaución con los nódulos mixtos, y a pesar de que no tengan características ecográficas sospechosas presentes, no desestimarlos. Y quizás en la ecografía, si no se ven alteraciones ecográficas sospechosas, igual si el nódulo tiene un tamaño considerable o mayor a 1 centímetro, mandar a punzar también, a pesar de que estén ausentes esas características ecográficas sospechosas. Queda claro, perfecto. Muy bueno, bien. doctora, un beso grande, le agradezco mucho. Un saludo a todos los de Santa Fe y un gusto hablar con usted. Gracias, muchas gracias a usted. Bueno, la doctora Gabriela Brenta, hablando de las tiroides, de los nódulos tiroideos.